Buenos días, de nueva cuenta. Aquí estamos en el Congreso de Eficiencia Energética y Energías Limpias 2021, en su primera edición. Y bueno, nuestro siguiente panelista, Leonardo Beltrán. ¿Cómo está, Leonardo? ¿Cómo está, maestro? Hola. Buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, Gusto bien. saludarte. Muchas gracias. Pues bien. Mil gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a ustedes, maestro. Pues Leonardo Beltrán es miembro de la Junta Directiva del Sustainable Energy for All, de la Fundación por México, de la Iniciativa de Transición Justa de la Climate Investment Fund y del Center for Strategic and International Studies, miembro de la iniciativa del Foro Económico Mundial, Accelerating Clean Hydrogen y de su red de expertos, y mentor del Programa Regional de América Latina de la Global Women Network for the Energy Transition. Señor Beltrán se desempeña como consultor del Banco Mundial y de la ULADE. Fue subsecretario de Transición Energética 2012-2018 y director general de Información y Estudios Energéticos 2010-2012, director de Negociaciones Internacionales 2005 y 2010 y consultor de BBV Bancomer 2000-2003. El señor Beltrán ha sido consultor para el Banco Internacional de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tiene una maestría en Administración Pública, en Desarrollo Internacional, en la Escuela de Kennedy de la Universidad de Harvard, una licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Pues, maestro, pues ahora sí que no me queda más que darle la palabra para que nos haga su exposición y nos ponga al tanto de cómo estamos en esta materia. Creo que es un tema muy importante y muy interesante. Correcto, Pedro, mil gracias. Pues yo voy a compartir mi pantalla para hacer una breve presentación. No sé si se puede ver. Ya la tenemos a la vista. Perfecto. Entonces, yo quisiera comenzar con esta lámina, que esta la preparó el Foro Económico Mundial con el Consejo Mundial de Energía. Y es simplemente un marco conceptual de cómo analizar la transición energética. Hay tres imperativos para el desempeño de los sistemas. El primero de ellos es seguridad y acceso. El segundo es la sustentabilidad ambiental, perdón. Y el tercero de ellos es el desarrollo económico y el crecimiento, como estamos viendo aquí en este triángulo de la energía. Entonces, estos son los imperativos para poder evaluar el desempeño de un sistema, si hace sentido en términos ambientales, y si hace sentido, pues es simplemente porque es sustentable a lo largo del tiempo. En otras palabras, que lo que se consume, la tierra es capaz de sustituirla, sustituir el recurso que estamos consumiendo e idealmente consumimos menos de la capacidad productiva de la tierra. El otro elemento pues tiene que ver con el desarrollo económico y crecimiento, donde evidentemente la idea de tener este triángulo es precisamente que por nuestra actividad económica podamos ser capaces de aprovechar recursos naturales, pero que eso nos sirva para tener un estándar de vida que es asequible, que es seguro. En cualquier momento podemos acceder a estos satisfactores y adicionalmente pues que cumplimos con las medidas ambientales, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, este trilema energético, como lo denomina el Consejo Mundial de Energía, lo que hicieron el Foro Económico Mundial y el Consejo Mundial de Energía fue aplicar este marco conceptual
y midieron algunas dimensiones, algunas variables para ver qué tan listo o qué tan avanzado, qué tan robusto puede estar el sistema en una jurisdicción, y a partir de estas 6 dimensiones, la estructura del sistema energético, el capital y la inversión que hay en aquella jurisdicción, cuál es el compromiso regulatorio y político de la jurisdicción, cómo se evalúan a las instituciones y su gobernanza nacionales, cuál es la infraestructura y el ambiente de negocios para la innovación, y finalmente, pues, digamos, quizás la dimensión más importante, el talento y cuál es la participación de los consumidores. Y todos estos elementos son los que se consolidan como las dimensiones que van a facilitar la transición hacia un futuro bajo en carbono o una transición energética sustentable. Estos son los 2 elementos que quería que recordáramos para después mostrar la siguiente lámina, que simplemente pues es utilizando ese marco conceptual. Lo que hizo el Foro Económico Mundial y el Consejo Mundial de Energía fue analizar los países que tienen información para poder hacer el análisis, y graficaron en esta lámina que ustedes pueden observar ahí. Clasificaron a los países dentro de algunas agrupaciones regionales, como por ejemplo puede ser América Latina y el Caribe, o por ejemplo Asia en desarrollo o emergente, o la Mancomunidad de Estados Independientes, en fin, de acuerdo con una clasificación que utilizaron ellos. Y a partir de esto podemos estar observando, por ejemplo, dónde se ubica México, ¿no? México está en el cuadrante donde están los países líderes en términos de la capacidad del sistema, de la jurisdicción, para estar dispuesto hacia la transición energética, y cuál es su desempeño del sistema energético, tomando en consideración las 3 dimensiones que estuvimos viendo en la lámina previa, ¿no? La dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Y a partir de esa clasificación, México se ubica en este cuadrante. Esa es una gran noticia para nuestro país. Aquí nos ubicamos junto con otras muchas economías. Podemos observar aquí, por ejemplo, a nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pero también otros países como por ejemplo Colombia, que está también en la región, y sin duda, bueno, otra serie de países, Canadá en Norteamérica, que básicamente pues eso lo que refleja es uno, pues el sistema económico que tenemos. No por nada la región de América del Norte contiene pues 3 países del G20 que en su conjunto representan una gran cantidad del Producto Global Bruto mundial. Y bueno, por supuesto, las capacidades productivas que cada una de estas jurisdicciones tiene. Pero regresando al punto de México, la gran noticia es que México pues, es uno de los países líderes en términos de este índice de transición energética. Las otras 3 categorías son los países con retos potenciales, y esto lo que significa es que aunque su sistema energético podría estar clasificado de una manera positiva, es decir, que atiende a los elementos tanto sociales, ambientales como económicos, en términos de las otras 6 variables, tienen retos importantes, es decir, no están tan avanzados en
recordemos, en cuál es el entorno de capital e inversión, cuál es el compromiso regulatorio y político, cuál es la infraestructura de innovación, las instituciones, etcétera. Entonces, estos son países que podrían estar pasando rápidamente a ser países líderes si ajustan alguna o algunas de esas variables que estábamos observando. Otros países que tienen otra serie de retos, pues tienen una disposición interesante, pero su sistema no es proclive a resguardar un buen desempeño de la economía, tanto en términos ambientales, económicos y sociales, ¿no? Aquí tenemos pues algunos de los casos a nivel mundial donde los clasifican como países que podrían dar el salto, pero tendrían que ajustar su sistema. Y definitivamente, pues los países que tienen un reto relevante, pues son aquellos países emergentes, como aquí se les denomina, donde prácticamente en todas las dimensiones tienen un reto relevante, ¿no? Entonces, ellos para poder avanzar hacia un futuro sustentable, pues tienen que trabajar en todas las dimensiones que observamos en la gráfica previa, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quisiera que tuviéramos en mente de dónde está México, cuáles son esas oportunidades y en qué grupo estamos nosotros, ¿no? Entonces, estamos justo en el grupo de los países líderes para avanzar la transición energética, ¿no? Tenemos todos los elementos para poder avanzar hacia ese futuro. Ahora, mucho se habla sobre pues, el costo que puede tener la transición energética, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente hace sentido económico la transición energética o es simplemente un modelo que realmente en términos financieros es demasiado oneroso? Y aquí la respuesta es muy clara. No hay vuelta de hoja, también como ayer lo publicó el panel intergubernamental sobre cambio climático. El cambio climático ha sido provocado por la actividad humana. Pues en este sentido, la transición energética pues hace sentido económico sin lugar a dudas, ¿no? Y esto lo podemos observar con esta gráfica simple, donde simplemente estamos colocando en un comparativo cuáles son las energías limpias en el panel superior y cuál es la energía convencional. Y aquí pues tenemos las plantas a carbón, de gas natural y las de turbogas, ¿no? Y luego digamos, las diferentes tecnologías limpias. Esta gráfica fue tomada de diferentes fuentes, tanto de fuentes oficiales como fuentes públicas y comerciales, para mostrar justo cuáles eran los diferentes costos, primero de capital, para poder invertir en cualquiera de este tipo de activos, cuál es el costo de operación de ese tipo de activos. Aquí la tercera de las columnas muestra el costo nivelado de generación, también comparativo en un rango, que incluyen pues lo que decían los datos oficialmente en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, lo que dice un banco de inversión que tiene presencia a nivel mundial, la SARD, las subastas de largo plazo y lo que decía o lo que dice la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Y esta, finalmente, pues también el comparativo de cuál es la huella ambiental
de utilizar cualquiera de estos activos, ¿no? En emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí, pues, claramente observamos, por ejemplo, la tecnología eólica o la tecnología solar, o cualquiera de las energías limpias, pues no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, como se muestra aquí. Digamos, la base de donde se tienen estos datos, pues es 2018, y lo que se proyecta que emitan hacia el 2032 a futuro. Quizás ahora hay datos un poco más actualizados, pero básicamente en términos de emisiones no tienen una gran diferencia. Donde sí hay algo de diferencia en costos un poco más actualizados, pues es en el costo de capital de los diferentes activos y el costo de operación también de los diferentes activos. Entonces, aquí yo lo que quisiera mostrar es justo, primero, la columna de la inversión de capital requerida para poder desarrollar cualquiera de los proyectos, ¿no? Entonces, observamos, por ejemplo, que en el PRODECEN se estimaban inversiones de alrededor entre 1.400 a 1.600 dólares por kilowatt instalado. En el caso de Lazard lo estimaba un rango un poquito más amplio en este momento. En términos solares, en el PRODECEN era un rango un poquito más amplio, Lazard más o menos en este sentido. Geotermia, ahí sí hay alguna diferencia entre lo que estima Lazard y lo que tienen los datos del PRODECEN. Aquí quizás el comentario que quisiera hacer en relación con esto, pues es que México pues es uno de los principales productores de geotermoelectricidad a nivel mundial y probablemente pues eso tenga que ver con este costo de capital que es diferente a los datos que puede haber obtenido Lazard en otros activos. En términos hidroeléctricos, lo que cuesta, y después compararlo con activos a partir de carbón. Si tomamos el rango inferior de una carboeléctrica, por ejemplo, pues podemos observar más o menos que están en un rango similar a las eólicas, a la solar fotovoltaica, incluso en el límite superior de la solar fotovoltaica, pero en comparación con la geotérmica o la hidroeléctrica, quizás es un poco más competitivo de acuerdo con datos del PRODECEN. Si tomamos los datos del Lazard, el rango varía de manera importante y podríamos estar observando que ya una carboeléctrica con estos datos, sin duda, ya no es igualmente competitivo que cualquiera de los recursos de energía limpia. Entonces, el dato relevante aquí es precisamente el rango de variabilidad que hay respecto de los diferentes activos y que si nosotros observamos al día de hoy estos rangos en términos del costo nivelado de generación, o sea, sumando ya la inversión de capital y la inversión o el costo de operación, el costo nivelado lo que nos muestra es que en el mejor de los casos, por ejemplo, de un ciclo combinado, es en rango promedio lo que estaría costando una inversión eólica o solar. Es decir, en otras palabras, hoy hace sentido invertir en la transición energética porque en términos del costo nivelado de generación es más competitivo invertir en recursos limpios y en términos de emisiones es completamente superior en términos de la huella ambiental, invertir en recursos limpios. Y pues los datos aquí lo muestran.
digamos, yendo a la segunda columna, el costo de operación, por ejemplo, de los solares y de los eólicos, pues es prácticamente cero. En el caso geotérmico, pues también es prácticamente cero, y las hidroeléctricas pues cuestan marginalmente la mitad en comparación de lo que cuesta operar cualquiera de los activos de energía convencional. Entonces, con estos datos, sumando esta primer columna más esta segunda columna, lo que nos da es este costo nivelado de generación, donde claramente podemos observar que hoy invertir en recursos limpios o en energía limpia es un resultado de mercado, y por eso la transición energética hoy hace sentido, porque en términos financieros, en términos competitivos, no hay vuelta de hoja. El mejor retorno por la inversión es en recursos limpios. Y si a esto le añadimos el impacto que pueda tener los diferentes activos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, claramente observamos que es superior el desempeño en cualquiera de los escenarios de energías limpias respecto de energía convencional. Entonces, este es el otro dato relevante. ¿Hace sentido económico la transición energética? Sin duda. La transición energética es un resultado de mercado, y además, en ese resultado de mercado, si ahora incorporamos las emisiones de gases de efecto invernadero, sin duda, en este entorno de cambio climático, la necesidad no solamente está motivada por esta competitividad, sino además porque hace sentido también en términos ambientales. Ahora, teniendo esto en consideración, ¿cuál es la política de transición energética en México? Y claramente pues lo tenemos reflejado aquí. Hay metas de mediano y de largo plazo en materia de transición energética, y estos son dos elementos indudables que están reflejados en nuestro marco jurídico. Primero que todo, tenemos dos metas, una en relación a energías limpias, a generación, y otra en términos de eficiencia energética. Entonces, estos dos pilares son los elementos que fundamentan la transición energética. Necesitas consumir, y cómo debes de consumir a partir de un recurso limpio, y por eso es que progresivamente vamos incrementando el consumo energético de recursos limpios de 35% para el 2024, 39, 40% para el 2033 y 50% para el 2050. O sea, la mitad de nuestros recursos generados en el país deben de provenir de recursos limpios, y no solamente es relevante lo que produces, sino cómo lo consumes. Y ahí es donde este es un hito también en términos de política energética, porque México es uno de los pocos países que ha fijado una meta también de aprovechamiento sustentable de la energía, y para este propósito tiene una meta bastante agresiva en términos de cómo reducir la intensidad de consumo final, ¿no? Es decir, qué cantidad de energía utilizamos para producir un producto, un automóvil, un vestido, un reloj, un escritorio. Y el objetivo que se fijó México pues es reducir anualmente 2.2% la cantidad de energía que se requiere para producir una unidad de Producto Interno Bruto. Entonces, digamos, en los siguientes 15 años, en los siguientes 14 años, México tendría que estar reduciendo anualmente esta cantidad
para poder ser consistente con su marco jurídico, pero además transitar hacia un futuro sustentable. Y entre 2035 y 2050, la meta se vuelve un poco más agresiva para anualmente reducir el consumo o la intensidad energética un 2.5% por año, lo cual nos llevaría que si se logran estas metas, en el 2050 la mitad de lo que consumimos es limpio, pero además, si no, digamos, si comparamos la cantidad que hoy se consume con la cantidad que se consumiría en el 2050, sería justo la mitad de lo que hoy estaríamos consumiendo. Entonces seríamos doblemente productivos por cada unidad de energía consumida para generar una unidad de producto. Entonces, esto lo que significa es que en términos de productividad, por supuesto, pues estaríamos reduciendo la necesidad de consumir energía. Esto libera recursos para poderse dedicar a otra serie de actividades. Podríamos estar también desarrollando oportunidades para generar o consolidar un mercado de la eficiencia energética, un mercado que nos permita, por ejemplo, desarrollar esquemas de aislamiento térmico, tanto para la edificación comercial como para, por ejemplo, el sector industrial o el sector doméstico residencial. En fin, estaríamos desarrollando un mercado que ampliaría las oportunidades laborales para nuestro talento. Estaríamos desarrollando actividades que harían mucho más productivo al sector privado, el sector comercial, de servicios e industrial. Y por supuesto estaríamos siendo sustentables, que es justo uno de los elementos que hoy están preconcibiendo un futuro donde aquellas economías que no se ajusten a un entorno de generación de energía limpia y un aprovechamiento sustentable de la energía va a sufrir pérdida en competitividad y por supuesto un rezago en términos de desarrollo económico. Entonces, así es como está hoy México, ¿no? Entonces, en términos de nuestra comparación a nivel internacional, somos de los países líderes. Tenemos un marco jurídico completamente claro y transparente de cómo, de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y ahora veamos cuál es la expectativa oficial de generación eléctrica en el país. Digamos, esta gráfica lo que muestra es justo esa evolución que está pensando la administración del presidente López Obrador. La fuente de esta gráfica es el reporte anual de potencial de mitigación de gases de efecto invernadero del sector eléctrico. Quizás ya hay un dato más reciente, pero digamos, básicamente lo que les quiero mostrar es precisamente las metas de generación eléctrica de mediano y largo plazo oficiales, donde tenemos aquí una cantidad relativamente menor de generación eléctrica a partir de recursos fotovoltaicos y eólicos, y cómo más que se duplican hacia el 2033, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, lo que estamos observando, pues es ese tránsito hacia un futuro mucho más sustentable. Y si viéramos una proyección a más largo plazo, por supuesto, pues esto podría estar aumentando de manera relevante para poder alcanzar las metas que ya están reflejadas en nuestro marco jurídico, que son pues, la Ley de Transición Energética, la Ley de Industria Eléctrica y la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Entonces, aquí quisiera mostrarles precisamente este elemento. Y el otro elemento relevante que creo que también hace mucho sentido reflexionar es cómo la carboeléctrica está perdiendo un portafolio
relevancia y cómo estaría disminuyendo en el relativamente, más bien en el muy corto plazo, su presencia en términos de generación eléctrica, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de una mayor cantidad de recursos limpios, sino además aquellos recursos que tienen una mayor huella ambiental estarían reduciendo su participación en línea con los compromisos que tiene México a nivel internacional, tanto en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, como en algunas otras iniciativas, como por ejemplo la iniciativa para reducir proyectos carboeléctricos que no tengan sistemas de abatimiento de sus emisiones, ¿no? Se llama Powering Past Coal Alliance. Entonces, y México pues es parte de esto, ¿no? Entonces, gran noticia, México es uno de los miembros de los países líderes en términos de la transición energética, de acuerdo con la métrica que estableció el Foro Económico Mundial y el Consejo Mundial de Energía. La transición energética no es simplemente un asunto de moda, sino es un asunto de mercado. Si queremos crecer, hoy hace sentido invertir en la transición energética, como vimos los datos. En términos ambientales, es superior la tecnología limpia versus los recursos convencionales. Y en términos del marco jurídico, claramente México tiene un marco jurídico sólido y robusto, conducente para avanzar hacia una transición energética. Y en términos de visión de la administración, pues en los documentos oficiales está reflejado cuál es esta visión, por ejemplo, en el sector eléctrico. Y con eso, estoy abierto a cualquier duda o comentario. Muy bien, doctor. Pues sí tenemos una pregunta o varias preguntas. La meta cero no es una meta internacional y no la tiene, México no tiene esa meta, digamos. ¿Usted cómo considera que se puede abordar este tema de la meta cero? Viene la COP26 para noviembre y bueno, ¿usted cómo considera que se pudiera comprometer como usted dice, hay un marco jurídico robusto, de alguna manera, pero en la realidad de las cosas es que pues no hay un compromiso. Bueno, digamos, México presentó su contribución nacionalmente determinada recientemente, conforme lo marca el Tratado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y pues es prerrogativa de los diferentes países el presentar un compromiso mucho más ambicioso y en qué momento presentarlo. Hay que recordar que la COP26 va a ser en noviembre de este año, en algunos meses todavía, y si bien es cierto, hay algunos países que han anunciado sus compromisos de, por ejemplo, tener esta meta de net zero para el 2050. Hay otros, por ejemplo, que lo han fijado al 2060. Todavía no, digamos, en términos de la línea de tiempo para llegar a la COP26, donde es el compromiso formal, ahí es donde los países deberán anunciar, de ser el caso, de fijar esta meta. A México le haría sentido fijar una meta como esta. Bueno, si solamente tomamos en consideración los datos, por ejemplo, económicos que vimos y los datos ambientales, sin duda, ¿no? México yo creo que tiene los elementos, tiene la capacidad, tiene la visión y tiene la dinámica, las sinergias necesarias para poder avanzar, fijarse una meta como esa. Sería ambicioso, sin duda,
sería una señal extraordinaria de mercado, porque si México es de los países líderes, pues básicamente estaría aprovechando esta nueva oportunidad que básicamente lo que implicaría es atraer una mayor cantidad de inversiones para este mercado de la energía limpia y, por supuesto, pues beneficiarse por el desarrollo tecnológico que hay local, la ubicación geográfica que se tiene, la capacidad productiva que tiene México en diferentes industrias, la maquiladora, por ejemplo, automotriz, cementera, acerera, en fin, todas las industrias. Y sin duda, pues esto lo que implicaría pues es consolidar a México como uno de los países tanto de Norteamérica, líderes, como referente hacia América Latina y el Caribe. Entonces, digamos, en términos prácticos, yo creo que México está listo y debería de fijar una meta de net zero para el 2050. Estás silenciado, Pedro, no te Sí, escucho. perdón. Sí, sin duda que es toda una oportunidad de inversión desde el punto de vista de sentido económico y bueno, en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, sin duda que es una gran alternativa. Están puestas las condiciones, podemos decir que está la mesa puesta para poder entrar de lleno. Ahora, maestro, hay otra pregunta de Luis Lara, dice, ¿por qué no se pone mayor atención a la eficiencia energética? Eh, digamos, tiene varios elementos, pero digamos, es más complicado hacer visible el beneficio de la eficiencia energética que de los recursos de generación limpia. Por ejemplo, si quisiéramos comparar, se puede inaugurar, por ejemplo, un parque fotovoltaico, pero el equivalente pues, sería quitar de operación, por ejemplo, una carboeléctrica, ¿no? Y eso sería Sí. eficiente. Muy Entonces, vistoso. digamos, en términos de visibles, es más complicado poder traducir esto en algo que sea muy visual. Pero si nosotros observamos qué representa la eficiencia energética, por ejemplo, hay una iniciativa que está liderando el Banco Interamericano de Desarrollo con la Organización Latinoamericana de Energía, se llama el Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía. Y justo en la Semana de la Energía que va a ocurrir en noviembre, que organizan estas dos instituciones, van a presentar este Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía. Y simplemente para dar un dato, si los países de la región, de toda América Latina y el Caribe, aprovechaban las oportunidades de implementar un sistema de gestión de la energía en la industria, en cualquiera de las industrias manufactureras, por ejemplo, lo que eso representaría de ahorros a nivel regional sería 35,000 millones de dólares de ahorro al año. No, no, Para México, que es uno de los principales países en la región, América Latina y el Caribe, esta oportunidad representaría alrededor de 5,000 millones de dólares al año de ahorro. Entonces, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía normalmente se refiere a la eficiencia energética como el combustible oculto. ¿Por qué? Pues precisamente porque no es tan visible el poder observar esos beneficios. Pero ese combustible oculto en México serían 5,000 millones de dólares para poder generar otro tren de producción. Por ejemplo, ahora que parte del planeta se está moviendo a la movilidad eléctrica, para que México aproveche sus capacidades de autoproducción, de autopartes y desarrollo de vehículos y genere trenes de producción de vehículos eléctricos, por ejemplo, o de almacenamiento, ¿no? Entonces, esos 5,000 millones de dólares que podrían estarse utilizando sería precisamente para poder ampliar la capacidad productiva del país y ser
por supuesto, mucho más productivos e incursionar de primera, de primera, de primera oportunidad a este mercado de productos limpios y sustentables. Muy bien, maestro. Y bueno, tenemos otra pregunta, creo que todavía tenemos tiempo, de Rocío Vargas. Nos pregunta, ¿qué porcentaje de la energía eléctrica total se genera en México a través de energías limpias? Y quiero entender que la pregunta la hace porque, bueno, la parte de energías renovables y energías limpias, bueno, son conceptos que a veces ahí medio se mezclan. Entonces, digamos, ¿cuál sería el porcentaje, energías limpias o energías renovables, como usted nos lo quiera poner? Y energías renovables. Sí, bueno, digamos, la definición de energías limpias está en la ley de industria eléctrica, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, los recursos eólicos, solares, geotermia, hídrica, etcétera, son los recursos que en México se denominan limpios. Los que, o a nivel internacional, son renovables. eh, y que en México no se incluye, más bien en México se incluyen como energía limpia y a nivel internacional no se consideran renovables, es la energía nuclear, que en México se considera una energía limpia, y esto tiene que ver porque no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, y la cogeneración eficiente que en ciertos sitios no se considera como digamos, convencionalmente como un recurso renovable, y adicionalmente los grandes proyectos hidroeléctricos eh, que digamos, aunque en términos de su renovabilidad es correcto, o sea, el recurso hídrico es renovable, por el impacto que puede tener en el desplazamiento de comunidades, no se considera como un activo que pueda categorizarse dentro de energías renovables favorables con un entorno de transición energética justa, ¿no? Que no desplace grupos sociales vulnerables. Entonces, Pues, maestro. digamos, haciendo esa reflexión, los datos son alrededor del 24%, 24-25% de generación tenemos en estos momentos a partir de energías renovables en México. Así es. Bueno, usted como integrante de OLADE, pues sabe que América Latina es líder en energías limpias o energías renovables, de alguna manera encabeza la producción. Y bueno, maestro, pues no me queda más que agradecerle su conferencia magistral, muy interesante. Hay algunas preguntas más, se las vamos a pasar para que usted nos haga favor de responderlas. Y bueno, pues agradecerle su ponencia y pues muchas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación, y a Factor Energético les deseo mucho éxito y mil gracias por la oportunidad de compartir también el espacio con mis colegas que me han precedido y los colegas que hablarán después de mí. Todo un gusto. Pues muchas gracias. Gracias.